Bien, vamos a empezar otra transmisión en vivo sobre tarot caótico. Es una tercera clase y vamos a hacer una pasada por los arcanos mayores, pero desde un punto de vista de autoconocimiento. Saludamos y bendecimos la divina presencia yo soy de cada una de las personas que escuchen este video, divina presencia yo soy de todos los guías de luz que participen siempre en nuestras lecturas, en nuestros estudios sobre el tarot. Agradecemos al Padre y Madre Divinas por estar presentes siempre en nuestra vida. Bien, es importante siempre una energetización cuando trabajamos con el tarot, ya que se mueven energías siempre que trabajamos con el tarot. En un video pasado hablamos de la carta del loco, un poco en extenso, obviamente se puede agregar siempre mucho más respecto a cada carta. Y ahora me vino la idea de hacer una pincelada a los arcanos mayores, para los que no conozcan mucho también, pero desde un punto de vista de autoconocimiento en los arcanos mayores, ¿no? Cómo cada uno de los arcanos mayores puede ser un portal de autoconocimiento, y de hecho puede ser un portal de trabajo sin fin, ¿no? Cada uno de los arcanos. Entonces, repasando lo que vimos en el video pasado, hablamos de la carta del loco, que es la matriz vacía que sustenta el todo, ¿no? En el tarot. Pero ahora viéndolo desde un punto de vista de autoconocimiento, el loco tiene que ver con el niño interior, tiene que ver con la libertad. Es a lo que queremos llegar todos, ¿no? Sentir libertad interior respecto a lo que vivimos en la vida, ¿no? Incluso a veces cuando está todo lo material cubierto, sigue la gente estando presa interiormente, ¿no? Entonces esta es la libertad interior, la esencia. Responde al niño, al éxtasis, a la entrega. Entonces, si quisiéramos profundizar en el autoconocimiento a través de la carta del loco, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos explorarnos a nosotros mismos? Una forma, por ejemplo, es el espíritu de entrega, lo dionisiaco, el bailar, el viajar, ¿no? La entrega al goce, ¿no? La confianza, es atreverse, es el riesgo. Siempre que tomamos un riesgo, nos atrevemos, sucede algo, ¿no? Es como que quebramos una coraza de nosotros. Entonces esta carta tiene que ver con confiar. Fíjense que todos nosotros, el ser humano en general, la condición básica del ego es que ha perdido la confianza básica en la vida. Hay una confianza que se ha perdido, el ser humano perdió la confianza básica en la realidad. Entonces este arcano sería como volver a confiar, ¿no? Y para eso también hay que reconectar al niño interior, ¿no? El niño interior es el que tiene todas las claves y es el que tenemos que llevar a la libertad. Entonces eso sería, por ejemplo, con el arcano del loco, ¿no? Uno podría explorar entonces, siendo niño, jugando. El loco es un bufón que juega, que se burla, que se ríe de sí mismo. Aquí podrían explorar el clown, ¿no? El clown es este arquetipo, el bufón. Y cuando haces clown, es como que te ríes de ti mismo, ¿no? Les recomiendo ahí los clownpamentos de mi amigo Cisco, donde pueden vivir una experiencia de reírse de ustedes mismos, ¿no? Y eso va a libertad interior. Entonces, estas son algunas formas que se puede trabajar el autoconocimiento del loco, ¿no? Pueden ir preguntando cosas acerca de las cartas de las que voy hablando. Aquí tenemos la carta del mago. En un primer video yo les había puesto los 22 arcanos, o el loco arriba, y después los 21 arcanos en 3 filas, ¿no? Del 1 al 7, es decir, del mago al carro, se llamaba Conociendo el Mundo. Luego, desde la justicia a la templanza, se llamaba Desarrollo Personal. Y la tercera fila se llamaba Las Tareas a Emprender, o ya un desarrollo transpersonal. Entonces vamos a basarnos un poquito en eso, pero también profundizando en qué nos puede aportar cada uno de los arcanos. Entonces, la carta anterior era el loco. El loco es yo escucho, esa es una de las frases del loco. Entonces se funde
Es parte de lo que escucha porque precisamente no tiene un filtro. Entonces, es la no identidad. Cuando ya pasamos al mago, aparece la identidad. Su frase es yo soy. Y esa es la frase que es el principio de la magia. Cuando te dices internamente yo soy, se genera unidad interna. Solo desde un estado de unidad interna es que se puede atraer lo bueno en la vida o atraer conscientemente lo que uno quiere en la vida. Entonces esta carta dice yo soy el mago. Y cuando dices yo soy, aunque sea por un segundo, y te sientes a ti misma, a ti mismo, por ese segundo hay unidad interior. El mago es la carta 1, fíjense que es la carta de la magia, el maya, de la ilusión cósmica, ¿no? Y una de las ilusiones que nos habla el mago es que todo es individual, es decir, todos estamos separados, cada uno es un auténtico, es una manifestación de existencia auténtica, única, en ese sentido el uno. Pero por otro lado, todo está unido, también es el uno, todo es uno. Pero la magia solo llega cuando se puede romper la barrera psicológica en que uno se siente separado. El mago dice yo soy. Si estamos hablando del viento, yo soy viento. Si tú ya realmente te sientes viento, va a venir una brisa y te va a mecer, ¿no? Es como que al momento de ser lo que quieres, ya no hay separación con eso que quieres. Por eso esta es la base de los decretos, de atraer lo que vibramos en la vida. Con nuestro sentir y pensar, nosotros podemos decir yo soy, y lo que venga después es lo que voy a traer a mi vida. Entonces es bien interesante. Si uno dice yo soy una persona torpe, vas y te tropiezas. Y después dices, viste, yo soy una persona torpe, ¿no? Como que se comprueba. Entonces hay que tener mucho ojo con cómo uno se define, porque cómo uno se define interiormente es lo que uno está trayendo. Entonces el mago nos habla, sí, de poder hacer magia en el sentido de atraer con nuestras propias vibraciones, atraer la realidad que queremos y manifestar la realidad que queremos. Es todo el potencial. Entonces, tiene que ver con manifestar el potencial a través de co-crear realidades. Eso es lo que hace un mago, manifiesta una realidad a través de concentrar la energía. Fíjense que para esto la atención determina con cuánta energía voy a trabajar, y la intención determina qué información se va a crear ahí. Bien, también tenemos la carta de la papisa, un autoconocimiento. Obviamente, uno puede profundizar, qué sé yo, en el loco y cada vez ser más libre y sentirse más parte de todo, pero sin una identidad, dejando que todo pase. En la carta del mago uno puede profundizar en la manifestación, aprender a concentrarnos y crear realidades, manifestando realidades. Es un desarrollo posible en el mago, ¿no? Y puede realmente manifestar lo que sea, porque como es uno con lo demás, no hay separación para hacer su magia. Y por otro lado, la papisa ya nos habla de una voz interior. Aquí, a mi parecer, están todo lo que hoy en día se llaman los registros acásicos, que son todas las memorias de la humanidad. Y esta carta habla de los psíquicos, de la gente que es vidente, o de la parte psíquica que todo el ser humano tiene, ¿no? La parte psíquica del ser humano le permite acceder a los registros, a las informaciones. Entonces, si esto lo viéramos como autoconocimiento, al ver que tiene la cara blanca y tiene un libro, nos habla ya de espiritualidad o contacto con la muerte, miedo, susto, ¿no? Y los registros, que es el libro, ¿no? Entonces, y la carta es un número 2, conoce la polaridad. Gracias a la polaridad es que podemos experimentar el desarrollo del alma en este plano, ¿no? Y la papisa es como la parte intraterrena de la tierra, como la madre tierra, pero en su aspecto interno. Y nos habla de irnos hacia adentro y conocer nuestro pasado. Entonces, si te sale esta carta y tú estás preguntando por autoconocimiento, tiene que ver con escuchar la voz interior y entrar en contacto con tus memorias, ¿no? Hacer una biografía de tu vida, todas las emociones que viviste desde pequeño. El autoconocimiento, esto también podría ser una mamá fría. Pero si vamos a un lado más esotérico de la carta, es el desarrollo psíquico, es el desarrollo del vidente, es la sensibilidad.
Y un vidente, para ser un buen vidente, necesita estar desapegado espiritualmente. Eso es bien interesante de esta carta, porque los videntes son como muy sensibles, son como una antena de sensibilidad. Y lo que pasa es que generalmente también son muy emocionales, y eso les juega en contra para poder trabajar con la energía, ¿no? Cuando tienes una vidente que ve un fantasma y le da miedo, o alguna situación le da pena o empatiza, ya no puede trabajar con la energía. Necesita, como la papisa, desapegarse espiritualmente para poder trabajar con el psiquismo desde un lado sano, y para que su antena psíquica pueda llegar a un astral alto y no un astral bajo, porque si no, ahí son las canalizaciones que vienen como sucias, ¿no? Que vienen contaminadas, donde la vidente se toma de energías astrales más bajas. Entonces es importante que cualquier vidente tenga que desarrollar el desapego de la emoción y del deseo, es decir, soltar los caprichos, ¿no? Si un vidente logra soltar esos caprichos y anclarse como una monja de claustro que le da su cuerpo entero a Dios, ¿no? Si logra hacer ese trabajo, wow, vamos a tener mucha claridad en un vidente. Entonces, es la capacidad del desapego espiritual para trabajar con energías. Bien, continuando en los arcanos mayores, podemos ver que la emperatriz, que es la carta siguiente, ya es el 3, nos habla de Trinidad. Cuando ya tienes un 3, ya puedes formar un triángulo, entonces es la base de la geometría, es la madre la que da a luz las formas. Esta carta es la madre tierra, y si estuviéramos hablando de autoconocimiento, estamos hablando de hacer nacer o generar algo naturalmente desde nosotros. Por eso es una madre, es la que pare, ¿sí? Claro, en una mujer, si sale esto como propuesta de autoconocimiento, es la maternidad. Es claramente la maternidad, el parto, el dar a luz, el cuidar, el estar cerca a la naturaleza, el sentir que la naturaleza es una energía completamente bendita. Y es una energía, la de la emperatriz, de mucha autoexpresión, de mucho autoflorecimiento. Entonces lleva a una felicidad y a un empoderamiento. Fíjense que saca el bastón, lo apoya en su instinto, en su vientre, ¿no? De ahí saca la fuerza para autoexpresarse. Entonces es la autenticidad natural de cada persona, muestra la emperatriz. Pero claro, también es la mujer que da luz, ¿no? Vemos que está sentada, pero con las piernas abiertas, en una posición más adecuada al parto, ¿no? Bueno, tiene muchos misterios esta carta, pero tiene que ver mucho con el florecimiento. Muchas veces la mujer se queda en una fase regresiva, que es la de la princesa. La papisa es la princesa, la emperatriz ya es como la mujer. Cuando eres princesa, pucha, no hay tanto poder sobre tus relaciones, ¿no? Es como que eres afectada por los monstruos que te raptan, eres afectada por la decisión del príncipe que venga o no venga a rescatarte. Las princesas eh, tienen un poder oculto en contacto con lo interior, pero no están todavía empoderadas hacia afuera. Por eso con las princesas generalmente hacen lo que quieren, ¿no? Pero con la reina ya es otra cosa. Entonces la reina, la psicología de la reina ya es mucho más empoderada y reina en su reino, marca su límite. Entonces, en terapia atendemos muchas mujeres que están en la fase de la papisa, y por ende muchas veces las parejas hacen lo que quieren también porque no se han empoderado, y también no se terminan de sentir lindas y empoderadas de su naturaleza. Eso viene con la carta de la emperatriz, ¿no? Entonces es como que madura la psicología de la niña virgen, que podríamos decir que es la papisa, a la mamá, ¿no? Cuando ya se convierte en mamá, obviamente esto puede ser psicológico también, viene otro empoderamiento, otro florecimiento y otra capacidad de reinar y gobernar en tu propia vida. Bien, si tienen preguntas las pueden ir haciendo ahí sobre algún arcano que esté hablando. Luego tenemos la carta del emperador. El emperador es la carta 4, y este ya tiene que ver no con brotar naturalmente, sino con la razón, ¿no? El 4 es el cuadrado, es el logos, es la civilización, es la mente más racional, práctica, es la estabilidad también, es la estabilidad masculina. Este arcano nos habla de la psicología masculina, de la potencia o la impotencia, de sentir que hay un papá que me oprime, al interior, digo, ¿no? Como que todos los hombres viven ese mito
de Zeus, que tiene que matar a su padre, ¿no? Para él poder gobernar con más fuerza. Entonces, si nos fijamos aquí, saca su poder del cielo, es un hombre que está anclado. La parte positiva, ¿no es cierto? El alto propósito del emperador es ordenar, es reinar, es proteger. También es una estabilidad tierna, que mira al mundo de lo femenino, que mira a la mujer. Entonces está protegiendo, está sosteniendo, como la emperatriz que sostiene su báculo del emperador. Y el emperador es uno que se sostiene el cinto, habla que lo masculino tiene que tener consigo energía sexual. Y vemos que está dispuesto a actuar, ¿no? Esto habla de la potencia, de la capacidad laboral, por ejemplo. Todos tenemos también que tener un sentido de nuestra propia capacidad. Es capacidad esta carta en los distintos niveles, pero se asocia mucho al ser un arquetipo de empresario, de estabilidad material, se asocia mucho a la capacidad laboral, a la capacidad con el dinero. Y si bien muchos están peleados con el dinero, es una capacidad y una energía que necesitamos desarrollar, la de poder gobernar en nuestro propio reino y ser nuestros propios jefes. Un masculino sano es su propio jefe y gobierna, se autogobierna. En vez de tener un emperador arriba de su cabeza, él es el emperador. En eso es lo que tenemos que buscar nosotros los hombres. Bueno, tenemos después la carta del Papa, y la carta del Papa nos habla de comunicación, de sanación. Si tuviera un desarrollo en el autoconocimiento, el Papa tiene que ver con el canal de luz, tiene que ver con el que aprende y enseña, tiene que ver con el chamanismo, tiene que ver con el don de comunicar la palabra divina, y también con una alta moral. Si bien la moral muchas veces no es deseable, hay cierta moral que puede corregir en el camino, ¿no? Y que puede elevar la vibración, que puede hacer más sutil el canal de luz que el Papa es, ¿no? Entonces, esta carta es uno que tiene que entender las heridas de los demás para poder sanarlas, entonces tiene que guardar un contacto con su propia herida. Pero es la comunicación sanadora, tiene que ver con un desarrollo de la moral, en contacto con la naturaleza, pero con un desarrollo del canal de luz. Esta carta en especial es la carta de la gente que atiende a otra gente, por ejemplo, nosotros los tarotistas, o que hacemos Reiki, o cualquier gente que trabaje en psicología, terapia o terapias energéticas, siempre está ejerciendo el rol del Papa, o incluso un comunicador, ¿no? Un profesor, también está ejerciendo el rol del Papa, ¿no? Entonces, mientras más ancho sea el canal, mientras la moral sea más elevada, el canal se va a ir abriendo, ¿no? Y esa luz va a poder pasar de mejor manera, ¿no? A quienes vienen a visitarlo. Bien, tenemos también la carta del enamorado, que tiene que ver más con el autoconocimiento, en un sentido de elegir lo que uno le gusta, pero también aprender a elegir. Esta carta tiene que ver con elegir el placer del amor, pero tiene que ver con aprender, yo creo profundamente, a elegir lo que el corazón quiere, y que a veces se confunde con lo que el placer quiere. Entonces, ahí hay una distinción en esta carta, que cuando se presenta una elección en el enamorado, uno puede escoger desde el hedonismo o puede escoger desde el corazón. Y obviamente lo que invita al enamorado en su profundidad es a elegir desde el corazón. Luego tenemos la carta 7, que es el carro, es el guerrero. También es un desarrollo, cada uno de los desarrollos obviamente es infinito y tiene 1000 aspectos, simplemente estamos haciendo una pincelada más superficial, pero el carro tiene que ver con el empuje hacia adelante, tiene que ver con el éxito, tiene que ver con tomar el sartén por el mango, ¿no? Tomar las riendas de tu vida. ¿Qué tengo que hacer a nivel de autoconocimiento? Me aparece el carro, es tomar las riendas de la vida, ¿no? Tener una dirección clara para actuar. Y es la acción veloz. Si el tarot en algún momento tú sacas una carta y te está proponiendo esto en tu trabajo interior, es actuar rápido. El carro es veloz y es acción. Entonces, es no dormirse en los laureles, ¿no? Sino tomar el control, tomar el foco, dirigirse, y es como Divini Vinci, como dice. Vi, fui y vencí.
¿no? Dice el dicho. Sí, es tomar esa determinación de acción, no quedarse en la inactividad. Y eso obviamente va a llevar al triunfo, va a llevar a la victoria. Entonces, estas 7 primeras cartas nos hablan de un desarrollo más en el mundo conocido, más en la materia, más como desde que somos pequeños y salimos hasta la universidad, ¿no? Es como que durante todo ese periodo, de comillas, se puede dar esto del 1 al 7, ¿no? Desde el mago que empieza sus aprendizajes hasta pasar por el mundo de papá y mamá, en la emperatriz y el emperador, o el papa como un profesor, y finalmente uno elegir sus relaciones, el enamorado, y tomar una decisión de acción en el carro. Hasta ahí llega los primeros septenios, que tiene que ver con conocer el mundo. Luego tendríamos un segundo septenio que tiene que ver con la carta, que empieza en la carta de la justicia hasta la carta de la templanza. Y aquí ya tiene que ver con tomar responsabilidad. ¿De qué? De las acciones que venían justo una carta antes. Fíjense que esta es la primera carta que nos mira de frente a los ojos, en el tarot de Marsella antiguo. Tiene una balanza, una espada, o sea, corta, equilibra, y bueno, es la justicia, ¿no? La justicia nos tiene la frase de yo me hago responsable. ¿De qué? De lo que estés preguntando, o de todo, si es un trabajo interior. Mientras más responsabilidad, dice la justicia, más luz. Mientras más conocimiento de las leyes universales, más responsabilidad. El conocimiento te da responsabilidad, dice la justicia. Y hay que ser directo también. También en el autoconocimiento la justicia habla de ser justo contigo mismo o con otros, marcar límites, darte lo que en verdad te mereces, y en su sentido más profundo tiene que ver con esto de conocer las leyes universales. Cuando el ser humano empieza a conocer las leyes universales de otros órdenes, empieza a tomar responsabilidades distintas. Si alguno de ustedes cree o ha corroborado, por ejemplo, la ley de karma, se va a dar cuenta que después de entender la ley de karma y darte cuenta que todo se devuelve, ya no te dan muchas ganas de actuar mal, porque ya sabes que se devuelve. Entonces uno, como ya conoce esa ley, empieza a actuar con más responsabilidad y trata de no emitir emociones ni acciones negativas. Entonces, mientras más conocimiento, más responsabilidad. Si no te haces cargo de tu propia conciencia que tienes, siempre vas a generarte más karma, porque tu propia conciencia sabe que está haciendo mal. Entonces, mientras más conciencia tiene que haber más responsabilidad, ¿no? Y ese es un camino de luz en la carta de la justicia, ¿no? Obviamente es una carta en contra del patriarcado y es una carta de empoderamiento en las mujeres que han sufrido abusos o invasiones de parte del patriarcado, ¿no? Es marcar límites, ¿no? Pero es enfrentar las cosas también. Es Atenea, es la guerrera. El guerrero y la guerrera van juntas ahí en el tarot, el 7 y el 8. Luego tenemos la carta del ermitaño, y este ya es el viejito, ¿no? El 9 es el maestro. ¿Por qué el 9 es un número maestro? Porque, bueno, el 9 es un impar que se puede dividir en números enteros. Es el único impar que se puede dividir en números enteros. Entonces el 9 lo puede dividir en 3 veces 3, ¿no? Pero a la vez es impar, el 9. Entonces tiene un grado de maestría ya en su parte numérica, ¿no? Ahora, en desarrollo de autoconocimiento, ¿qué sería esto? La soledad. Entrar en contacto con la soledad y con la crisis del abandono profundo que todos sentimos en algún momento. Ya salir del útero fue una crisis y un abandono. Entonces, esas emociones o ese registro está en todos nosotros. Y claro, hay una soledad que nos gusta, donde nos podemos desarrollar, y hay otra soledad que nos duele, ¿no? Se referiría más a ambas, pero hay que pasar por esta soledad que duele, porque es la única manera de soltar las emociones de la crisis antiguas que están ahí en nosotros, ¿no? Eso en cuanto a autoconocimiento, es como poder vivir la crisis y liberarse de ella y soltarla, o vivir la crisis y ganar sabiduría a través de soltar esta crisis y estas emociones de angustia, ¿no? Eso puede dar sabiduría, y mucha gente, pregúntate a ti que estás viendo este video, que esconde su crisis, que esconde su soledad. Se tapa de gente, se tapa de relaciones, pareja o actividades, todo para no sentir que se siente solo.
Entonces la recomendación de esta carta es: anda tu soledad, vívela concho y suéltala para pasar a otra fase. Luego tenemos esta carta aquí, que es la carta de la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna tiene que ver con el destino, ¿no? Ya el título lo dice, la fortuna. Entonces habla más de poder entregarse al destino, de soltar el control personal, ¿no? Uno que siempre quiere, con su gran yo, quiere lograr las cosas, ¿no? Quiere manipularlo todo. Y aquí es suelta el control, deja que fluyan, que circulen, que terminen los ciclos que tienen que terminar, que empiecen otros, que se generen cambios, pero es como que el destino toma las riendas. Obviamente, lo que queremos es poder crear nuestra realidad, pero hay momentos en que simplemente hay que entregarse al destino. No tienes tú la lógica del por qué está sucediendo lo que sucede en tu vida. Simplemente el autoconocimiento ahí pasa por soltar el control y entregarse a estos mm, a estos hilos mayores que van moviendo el juego en el que vivimos, ¿no? El aprendizaje del alma. Entonces, entregarse. También podría hacer circular energía. Luego tenemos la carta de la fuerza. La carta de la fuerza es una carta de sexualidad. Si hablamos de autoconocimiento, esto tiene que ver con la sexualidad y la nobleza. La maga de la fuerza se hace más maga en la medida que se ennoblece sus propios instintos. Esto a través de la ternura. Fíjense que el arquetipo es de una virgen que doma un león. Cómo la ternura puede tomar las fuerzas más negativas, más bestiales, ¿no? Como esta bestia que está abajo, y dominarlas a su favor. Pero en función de su unidad, porque es un uno también, es un uno en la segunda serie decimal, se une a la naturaleza. No es sometimiento, es dominio en virtud de la unidad. Entonces, esta podría ser como las princesas Disney, ¿no? Que son así guapas como la carta de la fuerza, y cantan, y vienen los pajaritos y le cuelgan la ropa, ¿no? Eso es magia en contacto con la naturaleza, como la carta de la fuerza. Pero para eso tienen que ser nobles, claro, y por eso son princesas Disney, ¿no? Se supone que pertenecen a la nobleza y son completamente puras, ¿no? Bueno, todos tenemos esa pureza intrínseca, pero como hemos actuado mal a veces con nuestros instintos, con nuestras motivaciones, con lo que nos mueve, que es este león, bueno, nos termina devorando el león, ¿no? Que son nuestras propias debilidades, ¿no? Por nuestras propias motivaciones no tan nobles. Entonces la carta de la fuerza viene a ennoblecer las motivaciones y entrar en contacto también con el deseo, con la fuerza incluso de la lujuria, de la sexualidad. Y fíjense que hay un corte en la cabeza, ¿no? Y tú estás preguntando qué es lo que me toca desarrollar en autoconocimiento, y te sale la fuerza. Es, por un lado, dominar tus debilidades, dominar, sea miedo, vanidad, dependiendo de la persona, puede ser también dominar su sexualidad, su lujuria, pero tú tienes que conocer ahí qué es lo que te toca, ¿no? Porque en otra acepción esto puede ser vivir justamente la sexualidad sin cabeza, por eso tiene un corte la carta de la fuerza. Sin cabeza, vivir la sexualidad, vivir los instintos, es como convertirse en el león, convertirse en la leona, ¿no? Y conocer esa parte de uno que es fuego, ¿no? Bien, entonces eso es un desarrollo interesante de la carta de la fuerza. Luego tenemos esta, que es la carta del colgado, ¿no? Carta 12, es la única que, bueno, no lo único personaje, pero es la que más nos muestra esto de darse vuelta, tomar la perspectiva del mundo al revés. Y esa perspectiva de suspensión, de estar como aparte del mundo, te lo entrega mucho la meditación. Esta es la carta del Buda, pone las manos atrás, es decir, no manipula la realidad. No trata de dominar tampoco alguna fuerza como en la carta anterior, sino que simplemente mira, porque también fíjense que está mirando de frente, pero ya no actúa, sino que está en la no acción. Es una no acción elegida, es un sacrificio. Esta carta dice: yo hago un sacrificio, ¿no? La anterior de la fuerza tiene la frase de: yo domino mis debilidades, yo puedo dominar mis debilidades, todos tenemos debilidades, pero esta dice: yo hago un sacrificio. Y es la carta de la meditación, porque es la carta de parar, de tener la mente, de tener la acción cotidiana incesante, parar el mundo, como decía don Juan, y dejar de manipular, dejar los caprichos, dejar los deseos, dejar esas emociones, dejar esto de me agrada y no me agrada, que siempre están del ser humano, ¿no?
y poder mirar desde otra perspectiva. Le péndulo cuelga, ¿no? Es un péndulo, si va muy a un extremo, va a ir muy hacia el otro, ¿no? Una alegría histérica que va a llevar después a vivir una pena histérica, ¿no? Pero el camino medio es el que plantea el Buda, cuando el péndulo ya se queda quieto al medio. Entonces, este sacrificio es un sacrificio del ego, porque al ego no le gusta estar quieto, ¿no? Es enemigo de la quietud del momento presente, ¿no? Entonces, ese sería el desarrollo, el de la meditación. Y cuando meditas, mi cuerpo siente, si te sientes realmente como un espacio suspendido, como es un péndulo, ¿no? Está en el espacio. Entonces es un desarrollo de detenerse, ¿no? Del silencio. Luego tenemos la carta de la muerte, o el arcano sin nombre en el tarot antiguo, y en autoconocimiento, claro, esto tiene que ver con morir, en un sentido, morir una imagen de uno mismo, pero transformar esa imagen y continuar con lo esencial. Fíjense que es un esqueleto, pero es un esqueleto vivo, un esqueleto color carne. Entonces es transformarse y seguir. Y fíjense que abajo hay unos reyesillos descuartizados, que para mí son como los mismos padres de cada cual, que cuando uno mata la idealización de los padres o el dolor que tuvo con los padres, lo expresa, lo saca, incluso cambia una parte de uno, es como que se reversiona el ego, uno muere en esta vida y renace de alguna manera, se renueva, se actualiza la imagen de nosotros mismos, pero para eso tenemos que ver la fealdad. Solo a través de ver la putrefacción vamos a poder emerger como una nueva vida, ¿no? Pero hay que morir antes de morir, decía Goethe, ¿no? O quien no muere antes de morir, después de morir se pudre, se dice, ¿no? Entonces, claro, porque necesitamos morir psicológicamente, porque si no, no tenemos esta capacidad de transformarnos, cuando nos llegue el momento de la muerte física, de desencarnar, nos vamos a aterrar, ¿no? No vamos a poder procesarlo. Entonces, el morir psicológicamente, wow, es una gran cosa, ¿no? Y hay distintas formas para eso, ¿no? Una es la catarsis de todo el dolor infantil, ¿no? Que es un trabajo que se puede hacer a través de la psicoterapia, ¿no? Y esa es una forma de morir y renacer. Luego está la carta de la templanza, también nos muestra un desarrollo de autoconocimiento, pero esto tiene que ver con equilibrar, con entrar en un contacto con una paz profunda, con perdonar las relaciones, con hacer fluir las agüitas, quiere decir convivir las emociones, no estancarlas. Si se estanca el agua, se pone fea, ¿no? Le salen guarizapos. En cambio, cuando hace fluir las agüitas, vuelven a ponerse cristalinas. Y eso es lo que hace esta carta, ¿no? También es una carta de protección, pero por sobre todo es de sanación. Es la sanación y protección divinas en el tarot. Entonces, si lo viéramos como un desarrollo en autoconocimiento, tiene que ver con un constante lograr equilibrar, lograr entrar en contacto con la paz más profunda, como esa manito que tiene en el pecho, ¿no? Como que le da la paz. Y también podría hablar del contacto con las fuerzas angélicas, ¿no? Pero es traerlas a uno, ¿no? Es como poner la paz, el equilibrio espiritual en el mundo, porque este es un ángel que pisa la tierra con ese zapatito morado que podría estar transmutando, ¿no? Entonces pisa la tierra y así equilibra el mundo y se equilibra a sí mismo y da paz, sana. Y esa sería, ahí estamos en la 14, ¿no? Decíamos del 8 a la 14, de la justicia a la templanza, es la segunda fila, la segunda horizontal que nos habla de desarrollo personal. Y luego, dentro del autoconocimiento está esta última fila que empieza con la carta del diablo, ¿no? Y la carta del diablo también nos detiene, nos dice, no puedes pasar por aquí si no me enfrentas. ¿Qué es enfrentar el diablo en ti? Tu propio egoísmo. Hay un hueso duro de roer que es el egoísmo en todos nosotros. Y realmente el desarrollo espiritual consiste básicamente en ir corrigiendo los errores del egoísmo, ¿no? Es como sacar a este demonio interior, ¿no? Domarlo. Aquí el diablo, por un lado, tiene que ver con enfrentar el egoísmo, pero por otro lado tiene que ver con vivir el egoísmo. Ahí está el riesgo, si que te lees el tarot solo, de caer en la trampa, en la tentación, ¿no? De autoengañarte, pero tienes que ver bien, ¿no? Si a ti te falta experimentar o ya ha sido mucho y tienes que parar con el ego, con este ego devorador. En un sentido de autoconocimiento, esta carta invita a explorar a la experimentación en general,
a experimentar las pulsiones creativas, sexuales, instintivas, sobre todo para una persona que está reprimida. Si estás leyendo el tarot de una persona que está reprimida o tú mismo tienes mucha moral y sale esto como recomendación, quizás es vivir esas pulsiones amorales, sin miedo. Y por otro lado es enfrentar el propio egoísmo, como decíamos, ¿no? Una persona que ya está muy viciosa, tóxica, drogadicta o emociones de encadenamiento, ¿no? De sometimiento, ataduras que se generan en las relaciones, todo eso tiene que ser enfrentado. ¿Y qué es lo que hay que enfrentar? El manipulador interior, el egoísta. Bien, luego está la carta de la torre y claro, obviamente todo esto es una sucesión, ¿no? De mutaciones. Y la carta de la torre habla de soltar un apego en el que uno ha estado, ¿no? Eh, Romper un esquema, liberarse, ¿sí? También es una separación, ¿sí? Podría haber sido una relación tóxica que logra liberarse. Esta carta habla de ser canal, como una torre que está abierta hacia arriba y anclada hacia abajo. Habla en autoconocimiento de romper los moldes del papá, porque esa es una corona que tiene 4 cositas amarillas como el emperador, ¿no? Entonces, destronar al padre que ha marcado un esquema fijo en nuestra vida. Tiene que ver con explotar, ¿no? Esta carta es explosión en todos los sentidos, explotar las emociones, revelar los secretos, explotar en llanto, explotar en alegría. ¿Sí? Es como vivir la catástrofe. Hay un autoconocimiento en cada uno de nosotros que solo se vive a través de los hechos catastróficos. ¿Sí? Cuando vives un accidente, cuando hay un terremoto, cuando pasa un tsunami, y es algo que realmente es una catástrofe que nos supera. ¿Sí? O cuando a veces hay una separación en una relación que era inesperado, que uno no quería, y es como una catástrofe, se vive como un terremoto. Eso es parte también de remecer estas estructuras en las que nosotros también estamos tan fijos. Luego tenemos la carta de la estrella, que es una carta de la purificación por excelencia, de la sinceridad. ¿Cuál es mi trabajo de autoconocimiento? Y me aparece esta carta, es sincerarme, desnudarme en un sentido metafísico o emocional, dejar correr las agüitas, dejar fluir el dolor del pasado, pero al mismo tiempo que se suelta el dolor en esa purificación, tener esperanza de que todo va a ir para mejor, ¿no? Porque es una carta de la fe. También es una carta chamánica, si se quiere, porque está en contacto con lo estelar y con lo terráqueo. ¿Sí? Es una carta de arte, también la purificación del silencio. En otros tarot se hace referencia al silencio con esta carta, que también es purificador. Es la purificación de la alimentación en el cuerpo, de la emoción, del espíritu, en general, purificación en todos los niveles, ¿no? Es como sacarle brillo al diamante, ¿no? Es dejar tu propia presencia brillante, ¿no? Sentir esa belleza que emana desde el interior hacia afuera. Es encontrar un lugar también para poder hacer todo este trabajo. En una mujer habla del cultivar la menstruación, ¿no? Poner la sangre menstrual a la tierra una vez al mes, porque también el útero, y esto de acá abajo es como un útero, el útero es un captador energético, ¿no? Que tiene la posibilidad de purificar las energías una vez al mes. Entonces es una herramienta energética que tiene la mujer y que tiene que ocupar, ¿no? Una forma de soltar lo viejo y tener fe en lo nuevo que viene, contacto con la madre tierra. Siguiendo en autoconocimiento, si viéramos ahora la carta de la luna, claro, cuando ya está esa sinceridad, esa pureza, puede ser más fácil contactar con los misterios, ¿no? Y no volverse lunático. Esto tiene que ver con contactar con los miedos. Esa es la frase de esta carta, yo contacto con mis miedos. Y fíjense que aquí no hay unos contornos humanos, estos son como los miedos, ya ni siquiera la oscuridad personal que veíamos en el diablo, esto ya es una oscuridad colectiva, es cuando tienes miedo, o sea, que hay una bruja, esas brujas que se formaban con la forma de los árboles en la noche, ¿no? Cuando éramos pequeños, o monstruos que veíamos quizás, o miedo, qué sé yo, miedo a lo desconocido, miedo a lo bizarro, miedo, qué sé yo, a los extraterrestres, miedo a los fenómenos paranormales, miedo al miedo, ¿no? Esta carta también es miedo a las emociones, ¿no? Si fuera en autoconocimiento, no es solo ver los miedos que están anclados ahí en el subconsciente, sino también es ver las vidas pasadas, incluso todas las emociones que están ocultas, trabajar con la oscuridad y con las emociones ocultas que tanto tememos, ¿no? Luego de trabajar con la noche,
viene el día, ¿no? Después de la noche viene el amanecer. Y en esta carta, que es el sol, ya el autoconocimiento pasa por el desarrollo del amor consciente, del amor universal, del amor en inocencia. Hay un amor que solo lo practican los niños, ¿no? Que es el amor incondicional. Al niño, qué sé yo, los papás le friegan la vida desde chico de distintas maneras, ¿no? Sin desmerecer su labor amorosa de los padres, pero eh, realmente hay mucho de eso y el niño sigue confiando, ¿no? Tiene una pureza, una inocencia tal que no importa, él va a leer todo como amor. Incluso, pero el desarrollo de esta carta habla de la fraternidad, ¿no? Entrar en un contacto de autoconocimiento con esta carta es como entrar en contacto con la fraternidad universal de todos los seres, el amor incondicional, el amor de la pureza. En una pareja es cuando ya hay un amor de niños, ya se trasciende el amor de la sexualidad, el amor del verse en el otro como un espejo y la parte narcisista también de una pareja, sino que se trasciende a jugar como niños, a ser como hermanitos. Es la amistad profunda también, es la fraternidad. Entonces, y también es sanar el niño interior, si estuviéramos hablando del autoconocimiento, dar luz, estar en la luz. Solo desde la inocencia, nos dice el tarot, que se llega a la carta del juicio, que es cuando se abre, ¿no? Se abre el mental superior, ¿no? Pero eso solo aparece desde la inocencia, solo cuando el ser humano o la persona está en un contacto real con el amor y con la inocencia, puede tener contacto con inteligencias superiores, ¿no? Llámese ángeles, extraterrestres, Dios, o según la forma de la religión que la persona ocupe, pero se abre el contacto con los misterios superiores desde el estado de la inocencia en el sol, ¿no? Entonces es importante ese estado antes de que llegue este, ¿no? Y el autoconocimiento de la carta del juicio obviamente nos habla de dejar de juzgar desde una perspectiva intelectual o humana, de bien y mal, y nos habla de que la divinidad, de que todo es divinidad, ¿no? Y de que hay que entregar todo a la divinidad. Es una carta de resurrección, pero es una carta de elevar las energías. Los personajes están en forma de oración. Entonces es como cuando uno pide o pone a actuar las energías divinas en alguna situación. Ese desarrollo también es infinito, ¿no? Las personas que hacen oración van acumulando o magnetizando una energía positiva que después a donde la enfoquen va a llegar. Y mientras más magneticen, más energía va a llegar a donde envíen. Y bueno, y eso es un desarrollo que no tiene límites. Esto tiene que ver con ver la verdad. La verdad, la frase de esta carta es yo veo la verdad, y la verdad que nos muestra el tarot al menos es que hay conciencia superior, ¿no? Uno puede ir abriendo la conciencia cada vez a paquetes de luz más grandes. Se fijan, acá hay un huevo dorado, que después se repite en la boca de la trompeta, que es como un huevo chiquitito. Como que los ángeles tienen mucha energía, pero a nosotros no nos pueden dar toda, o si no nos electrocutarían, por decirlo así, nos fundirían en luz, ¿no? Nosotros podemos recibir la luz que somos capaces de sostener en nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo físico y espiritual. Entonces esta carta tiene que ver con el contacto con los mundos ascendidos. Y por último está la carta del mundo, ¿no? Esta carta ya nos habla del contacto universal, ¿no? Habla de la realización total, de sentirnos unidos a toda la naturaleza, a toda la vida en todas partes, y es como la comunión interna con toda la vida. Y para esto nosotros hemos estudiado esta carta con detención y hemos visto que esto tiene que ver con la realidad del campo electromagnético, aunque suene un poco loco. Si se fijan, esta mandorla, que significa almendra, o Vesica Piscis, es como se le llama en geometría sagrada, tiene la forma de un ojo, o de la boca, o de las fosas nasales, o del cráneo, o la forma del brazo, si uno se lo cortara aquí, ¿no? Aparecería la misma forma de una Vesica Piscis. No es redondo, nuestros dedos, nuestras falanges, es más como una Vesica Piscis que como un círculo perfecto. Entonces, esta geometría es la geometría de la luz y es la geometría de la vida, por eso está representada en esta carta. Y aquí yo tengo esta figurita que representa en parte la misma geometría de la Vesica Piscis, que es la geometría de la vida,
que es una forma en 2 dimensiones de ver algo que en verdad tiene 3 dimensiones y que realmente es un campo electromagnético toroidal. En algún video lo vamos a ver con más detención, pero si uno hiciera un corte transversal aquí a esto que es un campo electromagnético, o la simulación de un campo electromagnético, hiciéramos un corte aquí, lo que nos quedaría justamente es una vésica Piscis. Espero estar dándome a entender con esto. Quiere decir que esto aparezca en la carta del mundo, está hablando de que está activado esto. Y esto es el aura. Es el aura que tiene un flujo electromagnético en ambas direcciones, por donde fluye la energía. Y si esa energía fluye adecuadamente, sucede un misterio esotérico, podríamos decir. Fíjense que esta forma cada vez se va a hacer más conocida en nuestro planeta. Se va a recuperar esta energía. Entonces, este campo electromagnético está presente como matriz geométrica en un átomo, en las células, en el aura humana, en el planeta Tierra, que tiene polos magnéticos, en el Sol, en nuestra galaxia, en el sistema solar, en todo. En lo micro y en lo macro existe el flujo toroidal. Y desde la Carta del Mundo, al ser esta una representación en 2 dimensiones, como decíamos, del campo toroidal, que tiene 3 dimensiones, o muchas más dimensiones en verdad, pero aquí lo vemos en 3 dimensiones, al encajarse en el fondo, al cada uno activar o hacer fluir su propio campo electromagnético, se conecta con lo micro y con lo macro, por efecto fractal. Nos conectamos con lo micro y con lo macro, y por eso tiene una sensación de unidad con toda la vida. Porque uno se está uniendo desde encajarse en la propia matriz de lo que uno es. Y todo el ser humano es un campo electromagnético. Lo que nos muestra la Carta del Mundo es que si nosotros hiciéramos fluir este campo electromagnético, nos sentiríamos conectados con la vida y todo sería realización, todo sería plenitud. Porque cuando uno está alegre, de hecho, y cuando uno se siente pleno, generalmente está fluyendo el campo electromagnético adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo del campo electromagnético nos va a llevar al desarrollo del contacto y la plenitud con la vida, ¿no? La comunión con la vida. Pero haya quedado claro esa idea, ¿no? Obviamente podríamos extendernos mucho más con cada una de las cartas. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta en referencia a alguna de las cartas desde su lado de autoconocimiento, como lo estamos conversando ahora. Lo puede escribir ahí en el chat y yo lo leo. Ojalá, espero que se haya escuchado bien este video. Y bueno, no leo preguntas por aquí. Bueno, compartirles que siempre estoy haciendo lecturas online de tarot. Ahí me pueden escribir, y también con mi pareja Mila estamos desarrollando cursos de formación online también de tarot. Pero claro, las clases que hacemos en formación son a través de otra plataforma, ¿no? Donde se ve mucho mejor, se escucha mucho mejor, y las presentaciones las hacemos, son clases armadas a través de PowerPoint, distintas imágenes, vamos comparando tarot, ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si les interesa, pueden también agregarse a un grupo de Facebook que se llama Tarot Planetario, lo voy a poner aquí, estudiantes de Tarot Planetario, ¿no? Y ahí se hacen miembros y siempre estamos compartiendo videos o escritos sobre el tarot, ¿no? Entonces, bueno, esta pincelada ahí es más general, ¿no? Quizás para los que no conocen tanto el tarot. Y bueno, estaré compartiendo otros videos. Recordar que el tarot es una herramienta de luz que está ayudando a sanar la tierra, y que ese es el enfoque que queremos recordar, que no se malutilice esta herramienta que es sagrada, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que cualquier persona puede adentrarse en el mundo del tarot, ¿no? Yo soy partidario de que el tarot debieran enseñarnos de chiquititos, ¿no? En el colegio cada uno debiera dibujar su propio tarot, porque son justamente los arquetipos que uno después va a transitar en la vida. El viaje del héroe, el viaje interior, el monomito de Joseph Campbell, ¿no? Esto atraviesa todo el tarot, ¿no? Son las etapas del desarrollo humano, ¿no? Entonces,
realmente es algo totalmente pedagógico a nivel psicológico, espiritual, energético, en todo sentido. Y es algo que la educación debiera claramente incorporar, ¿no? Bueno, espero que haya sido de su agrado este video y le haya sido útil en algo. Les agradezco mucho. Agradecemos a sus divinas presencias, a la presencia natural, que es la que se da cuando uno respira, cuando uno se autopercibe. Y agradecemos a todas las benditas presencias de todos los seres sintientes. Podemos visualizar una gran luz azul cada vez que visualizamos el tarot o trabajamos con el tarot, un azul brillante que es una energía de protección. Gracias al Padre y la Madre Divina y a todos los seres guías de luz que a ustedes también los cuidan, aunque no los veamos. Gracias y nos vemos en un próximo video.